Ok, bien. Bienvenidos a todos y a los que van a ver este video en YouTube. Disculpen por la no presencialidad, tenemos un pequeñito problema de acceso. Entonces, bienvenidos a la primera charla del segundo semestre de los coloquios del Instituto de Física. Esta primera charla la dará Amelia Bayo, gracias por aceptar, que es un profesor asociado en la Universidad de Valparaíso, o titular. Profesor titular en la Universidad de Valparaíso, hizo su máster y su doctorado en Madrid, en la Universidad Autónoma, y es especializada en formación planetaria. Bien. Súper, muchas gracias por la invitación. Un disclaimer, pensé que la charla iba a ser en inglés, entonces las slides están en inglés, pero lo diré todo en español, espero que no sea mucho problema, perdón porque no lo pregunté. No, está bien. Yeah. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí. Ya, pues eso, muchísimas gracias por la invitación. Lo que voy a contarles es sobre este proyecto que renovamos no hace tanto de un núcleo milenio, es el Núcleo Milenio de Formación Planetaria, y es una colaboración entre varias universidades. Han cambiado un poco porque los investigadores han cambiado de un sitio a otro, pero ahora las universidades que albergan este núcleo son la Universidad de Valparaíso, donde estamos todos los investigadores asociados, la Universidad Ateneo Santa María, donde están 2 de los investigadores asociados, y la Universidad Adolfo Ibáñez, donde están otro de los asociados. Y la parte de instrumentación es una colaboración entre este núcleo y el Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, que es un basal. Entonces, lo que les voy a contar precisamente es qué es lo que hacemos en este núcleo, que estudiamos la formación planetaria desde una visión muy integral, donde combinamos teoría, observaciones y además desarrollamos instrumentación que nos permita dar el siguiente paso para las preguntas que nos quedan más que abiertas todavía sobre formación planetaria. Entonces, para empezar de una manera visual y bonita, si uno se pone de una manera muy idílica y solamente toma una impresión de artista, este es el proceso por el cual los planetas se forman, ¿verdad? Yo tengo una nube molecular que está por ahí por la galaxia, se da el colapso gravitatorio porque surgen una serie de elementos que pueden romper el equilibrio hidrostático, y cuando se está formando esa estrella, por conservación del momento angular, se forma este disco alrededor de la estrella, y en este disco protoplanetario, que a mucha gente le gusta llamarle discos que forman planetas directamente, es donde se formarán los planetas que tendrán una formación secuencial también. No todos los planetas se forman en el mismo momento, pero comparado con la vida de la estrella, sí podemos decir que se forman con la estrella. Entonces, esto, como he dicho, es una visión de artista. Aquí no hay física ninguna y no se tienen los procesos tan claros como parece que aquí los tenemos. O sea, crecer cosas de tamaño de micrón a algo de cientos de miles de kilómetros no es un proceso fácil, y además ocurre en escalas de tiempo relativamente cortas. Entonces, como les decía, nuestro propósito es combinar observaciones, teoría y desarrollar nueva instrumentación para entender mejor este problema de entender cómo se forman los planetas. Para empezar, como saben bien, la mayoría de las estrellas de hecho no son estrellas single, depende de la masa de la estrella, pero muchas estrellas se forman, bueno, todas las estrellas, la mayoría de las estrellas creemos que se forman en cúmulos, pero además se forman en sistemas múltiples. Entonces es bien importante estudiar la multiplicidad de las estrellas jóvenes y entender desde el punto de vista observacional y teórico cómo eso afecta a la evolución de los discos, que al final va a afectar a la formación de planetas claramente. Entonces, una de las líneas en las que trabajamos, no sé si conocen este SASI Sample. Este SASI Sample son un conjunto de estrellas bien cercanas, estamos hablando de menos de 100 parsecs, que son jóvenes, bien cercanas al Sol, prefiero, que son jóvenes. Aquí tienen una proyección de las distintas localizaciones que ocupan, los distintos subgrupos que se mueven común y que se pueden trazar a un origen común, y en distintos colores son esos distintos subgrupos. Estos objetos tienen más o menos entre 5 millones de años y 100 millones de años, que son épocas muy interesantes, por ejemplo, para la formación de planetas terrestres. Los planetas gigantes ya se han debido de formar porque el gas de estos discos ya ha sido prácticamente agotado,
pero la formación de planetas terrestres y también migraciones y cosas así son bien importantes en esta edad, y en todos esos procesos la binariedad, y en particular la binariedad espectroscópica, es decir, binarias muy tight, binarias con periodos orbitales cortos, son muy importantes. Y en estudios de binariedad, cuando uno mira un poco en la literatura, se han hecho muchísimos estudios en el campo, con estadística muy buena, pero no tantos estudios en regiones más jóvenes, porque son más complicados de estudiar, y uno asume, por los que son los resultados del campo, que la fracción de binarias espectroscópicas no evoluciona y que es aproximadamente el 10%. Y eso es algo que se incluye después en las simulaciones. Pero cuando uno se pone a mirar estos grupos de movimiento común, aunque tengamos estas incertidumbres relativamente grandes, no, estas incertidumbres grandes, hemos publicado hace muy poco un estudio donde revisamos todos los datos de velocidades radiales que hay para todos estos objetos. Tenemos grandes bases de datos para esto, ya después de muchos años de estudio, y vemos que hay un hint, no vamos a llamarlo mucho más que eso, pero un hint a que los tres grupos de movimiento común más jóvenes tienen una binariedad una tasa de binariedad espectroscópica mayor que los grupos de movimiento propio un poco mayor, un poco más viejos. Ya estamos viendo aquí en el eje de las Y lo que tenemos es la fracción de binarias espectroscópicas, en el eje de las X la edad. Y lo que ven en dos códigos de color es porque hemos ocupado distintos censos creados por nosotros mismos que ocupan unos criterios kinemáticos que dicen que estos objetos son del mismo grupo, porque uno puede trazarlos a su zona de formación, y esos son los azules, pero también hicimos un censo con unos criterios distintos y una kinemática distinta que otro grupo ha puesto una herramienta disponible que es Esteban Yang, con lo cual tenemos un censo independiente, y con ese censo independiente igual obtenemos resultados totalmente compatibles, es decir, los objetos más jóvenes, los grupos más jóvenes, parecen tener una tasa de binariedad espectroscópica más alta que los objetos más viejos. Y aquí uno puede invocar distintas cosas, puede que sean diferencias medioambientales, porque es posible que Ave Doradus y otros de los grupos sean streamers versus hayan escapado de regiones de formación estelar un poco más típicas, pero no está nada claro. Podría haber diferencias de metalicidad y eso se ve en las simulaciones, pero para los pocos objetos para los cuales se tienen muy buenas abundancias de metalicidad en este conjunto de datos no parece haber diferencias. Entonces igual esto fue una sorpresa y es algo que merece totalmente ser estudiado en más detalle. El de hacer estos estudios de poblaciones después nos permiten también identificar objetos particularmente interesantes, donde podemos combinar también simulaciones mucho más detalladas, porque estamos hablando de simular un objeto en particular y estas simulaciones son bien costosas. Uno de los ejemplos que quiero destacar es estos artículos de Pedro Poblete, que fue estudiante en el núcleo y que ahora está haciendo estudiante de magíster y está haciendo su doctorado en Jena, donde él, inspirándose por este objeto, Eve Origa, lo que simuló es qué ocurre si yo tengo una binaria y tengo el disco y tengo no coplanariedad, de nuevo lo que habíamos visto antes de que ese disco estaba perpendicular al eje de rotación de la estrella, eso es ideal, pero eso no siempre ocurre. Entonces, si tienes un poco de no coplanariedad, el disco está un poco tilted con respecto a la rotación de la estrella y la órbita de la binaria es un poco excéntrica, que también tenemos constraints de la parte observacional de eso, vemos en las simulaciones que de hecho se generan estas trampas de polvo que permiten la formación planetaria de una manera más eficiente, de hecho. Y nuestra explicación para la estructura que se ve en las imágenes, por ejemplo, aquí de Sphere para Evi Origa, es que lo que hay en el centro, porque se han explicado con un planeta un poco externo, y en las simulaciones de Pedro esto se explica mejor, de hecho, con una binaria. Y esa binaria es la que está creando toda esa estructura y eventualmente creará planetas o está creando planetas, pero nuestra explicación para esas estructuras no es el planeta en sí, sino de hecho es una binaria que creará el planeta. La binaria tampoco se ha detectado todavía, pero los datos que hay no la pueden detectar todavía tampoco. Otro de nuestros objetos favoritos que podemos de nuevo detectar porque hemos trabajado con estas poblaciones, y este es como totalmente nuestro objeto favorito ahora, se trata de HD 98800, normalmente yo no digo los números de teléfono de las estrellas porque no me suelo acordar, pero este hemos trabajado tanto que me acuerdo, que es un sistema bien peculiar porque es un sistema cuádruple jerárquico. Entonces tenemos dos binarias espectroscópicas, pero que esas dos binarias espectroscópicas se orbitan y una de las dos, la B,
tiene un disco que, aunque este objeto tiene más de 5 millones de años y por tanto el disco probablemente debería de haber desaparecido, ese disco todavía tiene gran cantidad de gas. Fue un artículo, el último creo que es uno de Nature de Grant Kennedy, que da una masa total de gas sustentable. Es un disco que en apariencia es más joven de lo que debería de ser. Entonces, y además, la otra parte muy interesante es que el disco está perpendicular a la órbita de estos dos sistemas. Entonces, está en configuración, perdón, de su binaria, está en configuración polar. Entonces, hubo un trabajo súper interesante de Nico Cuello, que fue postdoc en NPF y ahora está en Grenoble, con Cristian Yupone, del Observatorio de Córdoba, que analizaron la estabilidad de estos discos polares y de hecho vieron que una vez que uno tiene el tilt y consigue llegar o sea, empieza a desestabilizar el disco, por un flyby, por interacción con la otra binaria, una vez que este disco empieza a hacer un poco de tilt, muy rápidamente se va a su otra configuración estable, de hecho, que es la polar, con lo cual no es una cosa tan extraña, aunque tampoco es que haya muchos ejemplos de este tipo de objetos, pero se puede explicar y es estable. Pero sigue teniendo el misterio de por qué el disco en torno a B sigue existiendo mientras que el disco en torno a no, y qué quiere decir esto para la formación de planetas en este tipo de sistemas. Entonces, María Paula Ronco, muy recientemente, tú has aceptado un paper donde lo que hacemos es modelamos una versión del sistema, porque estamos usando unos códigos que son de un D más un D, con lo cual no podemos tener la configuración polar del disco, y lo que hacemos es simular la binaria B. La binaria A es esta M3 que la simulamos como un objeto simple, aunque hicimos la prueba también de hacerlos al revés y tener M3 como la binaria y M1, M2 como una estrella sola. Y vemos cuál es el efecto de esta M3, de esta compañera externa, que de nuevo debería de estar, este disco debería estar polar, ¿ya? Pero como estamos con este tipo de simulaciones no podemos hacerlo. ¿Cuál es el efecto de esta terciaria? Que en verdad es una binaria espectroscópica. Y el efecto de esta terciaria, de hecho, es que previene que el disco, sobre todo la parte de gas, que es lo que estamos analizando aquí, se disipe. Entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando aquí? En los paneles de la izquierda tenemos, por ejemplo, en el primer panel, la surface gas density, la densidad de superficie de gas, para el sistema, para configuración de sistema triple versus la configuración de una binaria donde no tendríamos M3. Y en código de color está la evolución temporal. Entonces, si ven, el disco, bueno, empieza partiendo distinto porque aquí ven una línea vertical que es donde tenemos M3 y vemos que en 5,5 millones de años, mientras que el disco, perdón, y en el eje de las X tenemos el semieje mayor, mientras que el disco se ha dispersado, ya se ha disipado, estamos teniendo disipación y básicamente ya no nos queda disco a los 5,5 millones de años, el disco en torno a la binaria interna de ese sistema triple ha sobrevivido. Ha habido un poco de disipación y ha habido truncación y ha habido una serie de procesos, pero mantenemos el gas. Entonces, esto tiene muchas implicaciones porque permite, por ejemplo, migración aún con más gas, probablemente retrasa la formación de planetas rocosos, probablemente rompa las trampas donde se puede acumular polvo y, de hecho, el tratamiento del polvo, entender cómo el polvo crece o no en este tipo de ambientes, es algo que María Paula está trabajando en ello ahora mismo. Este objeto tiene además tenemos la suerte de que con los nuevos, con el upgrade que se le hizo a el VLTI con los ATES, con los telescopios pequeños, ahora se les incluyó un sistema de óptica adaptativa, este Naomi, y gracias a ese sistema de óptica adaptativa podemos resolver ambas binarias espectroscópicas, con lo cual lo que están viendo aquí en el panel central arriba es la órbita astrométrica del sistema AAAB y en la derecha del sistema BABB con nuestros ajustes, nuestro mejor ajuste disculpen, de la astrometría con datos de Pioneer son los rojos y datos de archivo de Keck, que son estos negros de aquí que tienen un poco de menor precisión. Y además tenemos espectroscopía para las componentes, que la componente B es una binaria espectroscópica de doble línea, con lo cual podemos separar las dos componentes. La binaria A, desgraciadamente, no la podemos separar todavía con la resolución que tenemos, pero podemos hacer el ajuste simultáneo de la astrometría y las velocidades radiales, con lo cual
hemos obtenido las masas dinámicas de BA, BB, AB y AA, que es extremadamente útil para calibrar los modelos de las isocronas de objetos de baja masa que no están calibradas con respecto a masas empíricas, y de hecho reportamos unas discrepancias bastante fuertes con los flujos predichos por los modelos para banda K. Y este es un artículo liderado por Sebastián Zúñiga, que está muy pronto a defender su tesis, y ya resubmitimos y está prácticamente aceptado. Nos falta incluir unos pequeños comentarios. Entonces, para este objeto hemos estudiado realmente, de momento, todo lo que podíamos estudiar. Y como un bonus que presentamos en este artículo, como les decía, BABB tiene un disco, esto por supuesto no está a escala, es solamente para que se hagan una idea, BABB tiene un disco, AAB no tiene un disco, y lo genial es que en unos pocos años BABB va a pasar frente a AAB en nuestra línea de visión, con lo cual podemos predecir cómo va a ser la curva de luz del tránsito del disco, y básicamente, imagínense, vamos a tener una fuente de luz atravesando el disco, vamos a poder aprender muchísimo sobre inhomogeneidades en el disco, sobre todo tipo de estructuras. Esto es como la curva de luz se vería según una de nuestras dos soluciones posibles de la órbita, y asumiendo que el disco es homogéneo y bueno, con unas asunciones muy simples de opacidad, pero esto sería como se vería el tránsito, que empezará más o menos en 2026, y por supuesto ya estamos preparando una campaña para analizar este disco junto con Grant Kennedy. Ok, entonces estudiamos binarias y por estudiar poblaciones podemos encontrar objetos particularmente interesantes que podemos hacer mucho más desarrollo. Otro tipo de estudios poblacionales que hacemos tiene que ver con los discos de escombros en torno a estrellas M. ¿Por qué? Porque las estrellas M son extremadamente comunes, todos lo sabemos, son los objetos más comunes de nuestra galaxia, es el pic de la función inicial de masas de cualquier clúster. Después nos podemos pelear sobre si estamos de acuerdo o no con qué ocurre con las enanas marrones, pero ¿dónde está el pic de la IMF? Creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Sabemos que no tienen planetas gigantes, o por lo menos la estadística de lo que se ha hecho hasta ahora sugiere que el 2% de las M tienen planetas gigantes. Pero si uno se va a planetas rocosos, la historia cambia totalmente. Están todos estos estudios de Dresden y Charbonneau que estiman que cada estrella M tiene 2,5 planetas en torno a 1 o 4 radios de la Tierra y periodos menores de 200 días. Entonces, las estrellas M son muy comunes, las estrellas M no tienen planetas gigantes, pero sí tienen planetas rocosos. Ahora, como hemos dicho al principio, los planetas rocosos, en principio, no se forman en las etapas más jóvenes, sino se forman en las etapas cuando el gas ya se ha disipado. Si nos ponemos a ver cómo es la vida de los discos en torno a estas Ms, aquí tenemos dos representaciones que dicen prácticamente lo mismo, y hay más resultados en la literatura que muestran que las Ms mantienen sus discos ricos en gas durante más tiempo que las estrellas tipo solar, por ejemplo. Aún así no forman planetas gaseosos, ¿ok? Eso es también una pregunta muy interesante, pero sabemos que esos discos ricos en gas, que son supuestamente los predecesores a los discos de escombro, existen en torno a M y de hecho viven más tiempo. Lo que vemos aquí a la izquierda es la función cumulativa de objetos con disco y sin disco para un cúmulo en particular de 5 millones de años, y vemos que prioritariamente los objetos que tienen disco son objetos de baja masa. Vamos entonces a ver discos más viejos, discos donde se deberían de estar formando esos planetas rocosos que sabemos que existen. Si buscamos los surveys de discos de escombros, discos de segunda generación, nos encontramos una aparente contradicción, porque vemos, esta es la tasa de detección de discos de escombros en torno a distintos tipos espectrales en la vecindad solar. Y vemos que en torno a FGK tenemos más o menos 20%, esto probablemente no está claro que esto sea realmente una diferencia estadística, pero lo que parece que sí es una diferencia clara es que las Ms no tienen discos de escombros, más bien no detectamos los discos de escombros. Si nos vamos a los modelos que predicen, que toman estos sistemas como una evolución, como una cascada colisional, y predicen cuál sería la fracción de luminosidad de estos discos versus el radio del disco, lo que vemos es que lo que tenemos es un problema de detectabilidad. Esto es de un paper de Mori y Lestrade de 2014, donde muestran para distintos instrumentos, de más viejos AIRAS a más recientes, PACS, cuál es la predicción de la fracción de luminosidad según el tipo espectral.
Y las M's, lo que pasa es que están por aquí, perdón, claro, por aquí, que están bien lejos de ser detectables por los instrumentos que teníamos hasta ahora, incluyendo Herschel PACS. Entonces tenemos un problema de detectabilidad, pero sabemos que esos discos tienen que existir y que esos discos son bien importantes porque son los que dan lugar a estos planetas rocosos. Entonces, y además de los pocos que se conocen, cada uno de ellos ofrece todo tipo de nuevo conocimiento. Por ejemplo, este es EUMIC, que es una estrella tipo M, relativamente joven, pero esto es un disco de escombros, y estos son imágenes en distintas épocas de HST y de Sphere Irdis, presentadas en Vocaletti en 2014, y lo que vemos es que estos bumps que vemos aquí de emisión han ido evolucionando en el tiempo, y estos son velocidades supersónicas. Y es súper interesante entender cómo la tasa de pérdida de masa de la estrella, los vientos de la estrella, lo que sea de la estrella central, está afectando muy fuertemente las estructuras del disco. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones para la formación de planetas. Además de que en estos discos de escombros, cuando uno puede hacer estudios multi-wavelength, con estos pocos que se conocen, se ve que claramente hay crecimiento de polvo. Y eso es bien complicado de explicar con las simulaciones, por ejemplo, de Pinilla y de otros autores, donde se ve que el radial drift, que ocurre cuando el objeto, el disco, todavía es rico en gas, debería de ser mucho más eficiente, es decir, los pequeños granos de polvo, o sea, los grandes granos de polvo deberían de irse directamente hacia la estrella y ser acretados de una manera mucho más eficiente si la estrella es de baja masa que si la estrella es de más alta masa, con lo cual es complicado entender, o sea, el grain growth ocurre y llega a formar planetas, pero es muy complicado de entender desde el punto de vista teórico, con lo cual estudiar más de estos objetos nos puede llevar a entender mejor física y cómo se atrapan esos granos de polvo y no se van por radial drift a la estrella. Entonces, con todo esto en mente y con el mismo tipo de objetos de los que estábamos hablando antes, de estos Geomoving Moving Groups, comenzamos un survey con APEX para detectar, para buscar en torno a EMES discos de escombros. Aquí tenemos cómo hicimos nuestra selección. Nuestra selección estaba basada en datos principalmente de WISE, entonces buscábamos cold disk, y cold disk quiere decir que el exceso empezaba a 8 micras o más. Y aquí tenemos la fracción de discos para los distintos moving groups, que son los mismos de los que he hablado antes, donde también habíamos estudiado la binariedad. Entonces tomamos los objetos que tenían más posibilidades de ser detectados con APEX, y aquí tenemos algunos de los objetos que observamos, y desgraciadamente en nuestro survey, mini survey, solamente detectamos un objeto, TWA7. Ok, aún así estábamos bien contentos. TWA7 también fue detectado con SCUBA y teníamos unas estimaciones de flujos similares, y también fue detectado con PACS, y aquí tenemos la distribución especial de energía del objeto, y uno de los ajustes que se propusieron, en este caso creo que es el de Pablo Riviere Marichalar, donde para poder ajustar esta set uno no podía usar simplemente un cuerpo negro, tenía que usar dos cuerpos negros, y eso lo asimilaban a dos anillos. Entonces, claro, en el mundo de la formación planetaria uno ve dos anillos, aunque aquí los difiere, inmediatamente piensa hay un planeta dándole forma a esta arquitectura, a este sistema. Tratamos de observarlo con distintos otros instrumentos. Por ejemplo, tomamos datos con Sphere de Science Verification, de hecho, y cuando tomamos los datos de Science Verification no detectamos nada del disco, pero detectamos varios compañeros, posibles compañeros, muy felices todos de que podían ser planetas, pero aquí en la derecha lo que ven es el trazado del movimiento del objeto, de manera que si los compañeros que teníamos, los candidatos, estuvieran gravitacionalmente ligados a la estrella principal, a TWA7, deberían de estar aquí, en el 00, porque están con respecto a la estrella. Y aquí está uno de los posibles compañeros, y aquí está el otro. Son claramente estrellas de background, no tienen nada que ver con nuestro objeto, no son planetas. Ok, pero no habíamos detectado el disco. Y no habíamos detectado el disco porque hasta este momento, basado en las líneas espectroscópicas, basados en bueno, la SD, la SET, que igual estaba muy degenerada, no había ninguna idea de la inclinación del objeto, o sea, no se suponía para nada que el objeto estuviera de cara.
Y después salió este artículo de lo dicho que, donde reanalizaron datos de HST con roll-on, roll-off, con solamente 2 ángulos, y vieron que de hecho el objeto, el disco, está totalmente de cara. Como con Sphere lo que estábamos probando era ADI, Angular Differential Imaging, estábamos dejando el cielo rotar, básicamente estábamos matando la señal de nuestro disco, así que obviamente por eso no lo detectamos. De todo se aprende. También conseguimos tiempo con ALMA para, como teníamos el flujo en Apex, queríamos tener mejor resolución, mejor sensitivity y además bandas de longitud de onda complementarias para entender mejor el crecimiento de polvo. Conseguimos tiempo con ALMA. Y expectations versus reality, bueno, la izquierda era nuestro modelo, teniendo en cuenta los datos que teníamos hasta ese momento. La derecha es lo que detectamos, una fuente puntual que no había mucha manera de hacer que esto tuviera sentido con todos los otros datos que teníamos. Tratamos de interpretarlo como que era un disco muy compacto en granos grandes de polvo, en planetesimales, y sin embargo muy extendido en su halo, y que por eso se podía explicar este halo, este disco que ven aquí en HST, que son partículas de tamaño de micrón, pero era demasiado raro, era muy complicado. Y la otra cosa que era muy rara es que esta era la posición esperada del objeto y esta era la posición después de haber reducido los datos y teniendo en cuenta muchas cosas de la astrometría. Y ahí fue cuando empezamos a ver, esto no es nuestro objeto, esto es una galaxia de fondo. Y efectivamente esta galaxia de fondo había contaminado todas las observaciones que había en el submilimétrico y toda esta idea de estos 2 anillos, de cómo ajustar la SED y todo estaba basado en datos totalmente contaminados por esta galaxia. Una vez ya tuvimos eso claro, lo que hicimos fue bajar la resolución, moderar la galaxia como una fuente puntual, sustraerla y ahí sí que obtuvimos el flujo realmente del disco de TWA7. Si uno pone ahora, bueno, y esto solamente para ver que no estábamos tan fuera, si nuestro modelo lo bajamos a la resolución que necesitábamos para poder recuperar suficiente señal del disco, bueno, no estábamos para nada tan mal. Si ponemos todo esto junto y tenemos en cuenta que estas observaciones estaban contaminadas, podemos reconciliar todas las observaciones con un único modelo, con un único disco. Un disco de unas 25 unidades astronómicas y podemos también tener un constraint en la intensidad de los vientos solares, de los vientos de esta estrella M, que son como unas 550 veces el viento solar de nuestro Sol. Y es muy similar, de hecho, un poco menor, pero de los vientos que se estiman para EUMIC. Aprendiendo, bueno, además de la detección en continuo, Luca Matra, reanalizando los datos y haciendo un azimuthal smoothing, o sea, integrando, sabiendo dónde estaba el disco, pudo también detectar CO. Así que este disco de escombros no solamente, bueno, estaba contaminado y teníamos la idea totalmente mal de lo que era este objeto, sino que además, a pesar de ser un disco de escombros, tiene gas, al menos tiene una cantidad no despreciable de CO. Si uno busca otros trazadores, de momento no hemos detectado ningún otro trazador, pero por lo menos sí que tenemos la detección de CO. Más datos que pudimos tomar sabiendo ahora la orientación del disco fue ir a Sphere de nuevo, pero tomar observaciones polarimétricas, DPI en vez de ADI. Y ahí sí pudimos detectar el disco. Esto es un artículo liderado por Johan Olofsson, donde ven el disco parecido a las imágenes que veíamos de HST. Y si ustedes hacen así con un poco de guiño, a lo mejor son capaces de ver este brazo espiral que mostramos en ese artículo y que ha sido confirmado, yo sé que es muy límite la detección, pero ha sido confirmado independientemente con observaciones de GPI también. Y esto, aunque no parezca así como muy llamativo, es súper interesante desde el punto de vista teórico, porque recuerden que aquí hay algo de gas, pero hay muy poco gas. Y mantener una estructura de este tipo, un brazo espiral, en un medio donde no hay gas, es extremadamente complicado. De hecho, todas las simulaciones que hacemos le hacen un smoothing al disco súper rápido. Así que ahí tenemos todavía muchas preguntas abiertas con este objeto. Otro objeto en el que también hemos estado trabajando, un artículo liderado por Christian Adam, que fue recién aceptado, es este objeto de aquí, CSC, ese número ya no lo voy a decir, y este objeto fue de hecho detectado totalmente de manera inesperada. Era parte de uno de los surveys de planetas
pero no se sabía que tuviera un disco. De hecho, no tiene exceso en la distribución espectral de energía, pero cuando se observó con DPI apareció este disco. O sea, perdón, cuando se observó con AIR-DSF. Este es el paper del descubrimiento aquí a la derecha, que fue de SISA, de 2018. Lo que hicimos fue volver a observar este disco en polarimetría y con estas observaciones pudimos poner unos constraints de las tasas de masa, de pérdida de masa, por ejemplo, que son similares a las de TWA7 y tratamos de entender, de hecho, ver que no podemos conciliar las propiedades del polvo simplemente usando Mi-theory, que realmente uno necesita invocar características de polvo distintas. Cambiando un poco de tema, pero no tanto, estos discos de escombros, hemos dicho que en principio no deberían de tener gas, en TWA7 igual detectamos gas, y hemos detectado gas en otros discos y en algunos casos de una manera bien espectacular. Por ejemplo, esta animación que tienen aquí a la izquierda, lo que está mostrando, y a la derecha tienen los espectros, lo que está mostrando es este objeto que creemos que lo que ha ocurrido es una destrucción brutal de asteroides o cometas que han generado muchísimo gas durante un periodo corto de tiempo, en el cual, de hecho, corto de tiempo es en algún momento durante 2 años, porque si uno toma espectros, nosotros tomamos espectros de este objeto durante muchos años y sus líneas de calcio no mostraban nada extraño, mostraban fotosfera, lo que uno espera de una fotosfera de este tipo de objetos, pero durante unas observaciones, en un año en particular, vimos una absorción extra, o sea, hubo una release de gas en la línea de visión que era ópticamente grueso y que duró al menos una semana, pero que un año más tarde ya no estaba. Y no es fácil de explicar de ninguna otra manera, ni como que esto sea una shell star, ni nada así, porque lo veíamos en calcio, pero no se veía en hidrógeno, por ejemplo. Entonces, después de ver muchos posibles escenarios, el escenario más probable al que llegamos es esta disrupción brutal de cometas y o asteroides que produjeron esa cantidad de gas que vimos básicamente transitar su estrella. Ese tránsito no se vio, tenemos datos contemporáneos bastante precisos en fotometría y no se vio en las curvas de luz, solamente lo vemos en las líneas espectrales. Y esto fue trabajo liderado por Daniela Iglesias, que fue estudiante de doctorado mío en la UB, que se graduó y empezó un postdoc en Leeds muy recientemente. Otro objeto que hemos estudiado también en mucho detalle, liderado por Karina Maucó, que recién tuvo un segundo paper aceptado en este objeto, es SWARS 91, es un objeto, un disco de transición. Si ven aquí hay un esquema de qué es estos discos de transición, son discos que tienen, aunque tienen todavía gas y polvo, son como discos jóvenes en principio, pero tienen grandes cavidades en el interior. Y de hecho, este objeto es el objeto conocido con una mayor cavidad en el interior. No está claro, no hemos podido descartar todavía que esto no sea una binaria, y eso es una manera de explicar la cavidad. Por supuesto, otra manera es la formación planetaria. Y aquí lo que estoy mostrando es que con este paper del año pasado, Karina pudo mostrar en contornos, ven los datos de ALMA, y en escala de color los datos de polarimetría de NACO, y vemos dust filtration, vemos que los granos de polvo pequeño están dentro, están entrando en la cavidad, que la cavidad es mayor, la cavidad existe realmente en los planetesimales, en los datos submilimétricos. Una línea un poco, a lo mejor, más exótica, en la que también trabajamos en el NPF, y esto es trabajo liderado por Mario Sucerquia, que empezó su fondesis postdoctoral, vino primero como postdoc del NPF y ahora tiene un fondesis postdoctoral. Él trabaja en la supervivencia o no de satélites en torno a planetas, y cómo estos satélites pueden, por ejemplo, convertirse en planetas si son eyectados, pero no eyectados del sistema total, y le puso este nombre tan interesante de plunetas, estos plunets. Además, Mario también trabaja en la detección, la posible detección de planetas que no estén eclipsando la estrella, pero que uno pueda ver en su curva de luz la señal de anillos en torno a estos planetas. Entonces aquí tienen un esquema de cómo funciona, tenemos la estrella, tenemos el planeta, que los anillos no están en la eclíptica, por así decirlo, o sea, están un poco inclinados, y si eso ocurre, entonces el patrón de reflexión que estos anillos pueden hacer, ojo, aquí estamos asumiendo que el polvo en estos anillos tiene un albedo maravilloso y nos refleja absolutamente todo,
dependiendo de la inclinación y de la excentricidad de la órbita y de los anillos, podemos ver esta señal, esta especie de orejitas de gato, en la curva de luz del objeto. Y aquí está en partes por millón. Y claro, en el caso más favorable de 50 partes por millón, esto es totalmente detectable con las nuevas misiones que están buscando tránsitos, pero aquí sería encontrar un planeta que no está transitando y que, si tenemos este tipo de forma, tiene que tener anillos, que también es extremadamente interesante, porque hasta ahora anillos y satélites en torno a exoplanetas no se han encontrado tantos. ¿5 minutos? Ya, me pasé muchísimo del tiempo, perdón. No se han encontrado tanto, y mientras que en nuestro sistema solar sabemos que existen. De hecho, los planetas gigantes tienen anillos y tienen satélites, y sin embargo no los vemos todavía en exoplanetas. Entonces, voy a... Ya. Otra cosa muy interesante en la que estamos trabajando, esto es liderado por Matías Montesinos, que recién era postdoc del Max Planck Tandem Group, de hecho, que también es una colaboración con el NPF también, y recién empezó su puesto en la Universidad de Viña del Mar. Él está trabajando en cómo afecta el acrecimiento del planeta, el hecho de que el planeta se está formando y que produce feedback en el disco en el que se está formando, cómo afecta a las estructuras del disco. Y Matías es el rey de las sombras, él genera sombras por todos lados, y estas sombras son súper interesantes porque de hecho te permiten, de una manera indirecta, mucho más lejos de donde el objeto está realmente, inferir la presencia de ese objeto. Y de hecho hay varios artículos muy interesantes sobre la inferencia de tilts del disco interno o de un planeta precisamente por estas sombras. Voy a hablar súper cortito de esto, aunque es súper importante para nosotros, pero como decía, la colaboración con el CCTVAL nos ha permitido diseñar un nuevo tipo de espejos. Estamos haciendo espejos ultralivianos basados en fibra de carbono, muy en corto. Lo que tenemos es un mandrel, un molde, por así decirlo, que es de vidrio, puede ser de borosilicato o incluso unos vidrios menos resistentes. Este mandrel se cubre las partes altas con fibra de carbono, con un material compuesto, perdón, de fibra de carbono, que en temperaturas frías es totalmente maleable, pero una vez que uno lo cura en el horno y con la presión adecuada, se vuelve absolutamente rígido, tiene muy buenas propiedades de coeficiente de expansión térmico, prácticamente igual que el vidrio, y uno puede hacerle coating igual que al vidrio también. Entonces, este espejo que están viendo ahí en un holder es un espejo de fibra de carbono. El costo de generar estos espejos es 50 veces más bajo que el de un espejo de vidrio, y el peso es 20 veces más bajo como mínimo. Con lo cual, de los que estoy hablando con respecto a los espejos que usan óptica activa, no estoy hablando de los espejos monolíticos anteriores, sino de los de óptica activa, es un factor 20, con lo cual esto puede tener mucha influencia positiva en la generación de nuevos telescopios para poder hacer arreglos de interferometría en el infrarrojo medio que nos permita detectar la esfera de Hill de un planeta tipo Júpiter en formación. Y les dejo con algo que yo creo que María va a apreciar. En el NPF, igual que por ejemplo María, de hecho María es inspiración para muchas de las cosas que hacemos en el NPF, nos preocupamos mucho de que la difusión sea lo más inclusiva posible, tratar de usar diseño universal, participamos, de hecho, bueno, en esta foto no sale María, pero María estaba también por aquí en el eclipse del 2019 en Calle Larga, donde pudimos tener distintas actividades multisensoriales. Y hemos estado desarrollando en los últimos años este modelo para explicar la formación de planetas, lo ven aquí abajo renderizado, y se compone de un libro que está también en braille, y además como audiolibro también en YouTube, y ya lo hemos facilitado a varias asociaciones distintas. Estamos trabajando para imprimir más y producirlo más, pero igual está todo disponible en nuestra página web, de momento solo en español, pero tenemos varios voluntarios en el grupo que van a traducir a inglés, chino, francés, libanés, y si alguien quiere traducir a un otro idioma, estaríamos más que felices de colaborar, porque la idea es que este material le llegue a cuanta más gente mejor. Y ahí lo dejo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Amelia. Y por lo menos para mí, aunque no sea por nada lo que hago, la planetología y la formación planetaria la encuentro fascinante. Veo que Cristóbal ya tiene una pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias, Amelia.
la charla, súper interesante todo lo que están haciendo. Eh, Quería preguntar primero, me imagino que va a ser cortito, es eso que dijiste de el escalamiento, el peso de los espejos, el costo de los espejos, etcétera. ¿Eso tiene un cierto tamaño característico del espejo que favorece esos materiales o escala fácil a espejos muy grandes, muy chicos, etcétera? Es súper buena pregunta y la respuesta es que desgraciadamente todavía no lo sabemos, porque de momento lo que hemos podido hacer, lo que ahora mismo hacemos en el laboratorio, que no tenemos el laboratorio que deberíamos de tener, tenemos el equipo pero no tenemos el espacio, aunque ya parece que se va a resolver eso, pero en el laboratorio al que tenemos acceso, lo que estamos haciendo sistemáticamente donde llegamos a calidad óptica de la superficie, porque teníamos un problema primero con la superficie, que no llegábamos, estábamos tratando de llegar a 10 nanómetros y ahora ya estamos a 10 nanómetros de surface roughness, que básicamente no nos permitiría observar en el óptico, aunque nuestro objetivo es observar en el infrarrojo. Y también teníamos un problema con atismatismo que está ya prácticamente resuelto también, pero eso está resuelto para 20-25 centímetros. Entonces, de momento lo que estamos haciendo es muy pequeño. Hicimos algunas muestras en 50 centímetros, y todavía las de 50 centímetros para nada tenemos resultados ópticos, pero con todo lo que hemos avanzado en entender cómo el material se comporta, porque el material este de fibra de carbono es unidireccional, el que nosotros estamos ocupando. Entonces, de hecho, como tú sitúes, la precisión con la que puedes situar las distintas capas y el estudio de fuerzas que tienes que hacer y de compensación para tener una superficie homogénea, eso sí debería de escalar sin ningún problema, con lo cual todo lo que hemos aprendido en 25 deberíamos de poder escalarlo a 1 metro sin problemas. Lo que yo creo que nos va a dar mucho problema es el coating y el vacío, y eso todavía no lo hemos escalado. Entonces, no te sé decir, nuestro objetivo es llegar a 1 metro, era nuestro objetivo para este año, también la pandemia obviamente a las cosas de instrumentación le afecta aún más que a casi cualquier otra cosa, ¿no? Porque realmente no poder tener acceso al laboratorio y no poder tener a varias personas trabajando juntas cuando tienen que trabajar juntas realmente ralentiza las cosas, pero final de año deberíamos de estar con 50 y el año próximo deberíamos estar con 1 metro. Y ahí sí que empieza a ser bien competitivo. Si realmente escala, sí que empieza a ser súper competitivo con vidrio para de todo tipo. Nosotros estamos pensando en telescopios grandes, estamos pensando en hacer un arreglo, PFI, que es el Planet Formation Imager, que formamos parte del consorcio, pretende hacer un arreglo de telescopios de 8 metros, tener 20 o más telescopios de 8 metros para poder hacer interferometría heterodina probablemente y así llegar a resolver la esfera de Hill de un protoplaneta. Pero aunque no lleguemos a eso, espejos de 1 metro que uno pueda ocupar, porque son mucho más livianos, con estas monturas típicas de plane wave que funcionan con espejos de 20, 15 centímetros, pero que uno las puede adaptar, eso abre posibilidades para follow-up fantásticas, para hacer granjas de telescopios y para hacer test bench para interferometría heterodina. O sea, si uno puede empezar a tener telescopios muy baratos de 1 metro, puede empezar a combinar, a tener distintas líneas de combinación y ver cómo hacer esta parte de la detección heterodina en el infrarrojo, que no es algo cerrado todavía y necesita experimentación en Sky. En el laboratorio se hacen cosas, pero necesitan tener experimentación en Sky. Gracias. Y si puedo hacer otra pregunta. Mencionaste hacia el final que no se han detectado todavía anillos, o al menos muchos anillos en planetas extrasolares. Yo recuerdo, yo estuve en Leiden, así que tuve a Matt Kenworthy hablando mucho, ¿no? sobre anillos y buscando GJ406. anillos como loco, ¿no? Y la pregunta es, esa estadística en términos generales, no detección de anillos, ¿tiene sentido a la luz de ya sea modelos de formación o nuestro sistema solar también? Es súper buena pregunta y de hecho con Mario la parte de su Fondesis que tiene que empezar dentro de poco es cuánto estamos misinterpretando las curvas de luz que tenemos. De hecho, aquí no tengo pensado que tenía una figura, pero no tengo la figura, porque muchas de las curvas de luz, o sea, el tipo de detalle al que se llega con las curvas de luz no es de modelado, no es súper preciso, porque de hecho uno corre el modelo más simple que le puede reproducir la curva de luz con ese con el que se queda, que también está bien. Pero Mario tiene varias simulaciones de cómo
curvas de luz que se han interpretado con planetas inflados. Hay estos planetas inflados que no tienen ningún sentido, que no es fácil mantenerlos. En verdad lo que podrían ser es anillos o satélites que están contaminando la curva de luz y simplemente que uno no le mete suficiente complejidad al modelo. Claro, eso también tiene el problema de si yo pongo 28 parámetros voy a poder ajustar una vaca. Eso también está claro, que uno puede sobreestimar lo que uno puede hacer con una curva de luz, pero Mario lo que va a hacer, lo que estamos haciendo de hecho es ver si simulamos curvas de luz con anillos, sin anillos, con satélites, sin satélites, y simulamos, por ejemplo, la cadencia de Keops, si un detector de anomalías, yo trabajo bastante, de hecho yo vengo de la parte de ciencia de datos, si un detector de anomalías podría distinguir entre ambos, si uno tuviera suficientes ejemplos. Entonces ahí podríamos tener una respuesta mejor de si es que son indistinguibles, y entonces las respuestas no sabemos, o si son distinguibles y hasta ahora se han mal interpretado. Y eso es algo que ojalá, ahora le estoy poniendo presión a Mario en vídeo, pero ojalá en un año deberíamos de poder tener mejor idea. Gracias. ¿Otra pregunta? Si no, yo tendría un par de preguntas. Hacia el inicio de tu charla mencionaste o mostraste una figura con la fracción de estrellas binarias y con una fracción de estrellas binarias espectroscópicas más alta en sistemas que acabaron de formarse esencialmente, nuevamente formados. Que para mí es un poquitito casi contradictorio, porque en estrellas binarias se podría pensar que después se separan de alguna manera, pero son espectroscópicas, entonces son estrellas muy estrechas. Entonces, ¿cómo se explica? También súper buena pregunta, porque de hecho la evolución dinámica es totalmente contraria a esto. Tienes toda la razón. O sea, esto como una evolución dinámica no tiene sentido. No tiene sentido a menos que hay este mecanismo de disolución jerárquica que Bob Report publicó en 2012, yo creo que algo así. Y la cosa es que si uno mira a estos objetos, la multiplicidad también cambia. Entonces, si uno tiene objetos cuádruples, y de hecho los estudios que hay de protoestrellas, de multiplicidad de protoestrellas, pero son todavía no con suficiente buena resolución, pero son estudios de John Tobin en Perseus y así, ven que los clamps que colapsan en grupos de 5 y 6. De hecho, asumir una multiplicidad mucho mayor al comienzo no es nada descabellado. Entonces, si tienes estos sistemas jerárquicos, ahí te puede empezar a pasar cualquier cosa. Uno puede empezar a disolver las binarias espectroscópicas que fueran menos tight al principio y uno puede tener todo tipo de evoluciones extrañas. Pero igual es bien raro. Yo creo que pasa más porque tienen una historia de formación distinta. Y el mejor ejemplo es que mientras que Beta-Peak, el grupo de Beta-Peak y el grupo de Triple Hydrae parece que de hecho pudieran venir de Orión, como eyectados de Orión, Ave Dourados tiene bastante pinta de que es un streamer y que está relacionado con otros de estos streamers que se han descubierto ahora con Gaia. Entonces, puede ser que lo que estamos viendo es una formación estelar distinta, simplemente un ambiente, unas condiciones de ambiente, de densidad, y eso es todo. No estamos viendo nada de una evolución, pero es demasiado goloso. Cuando vimos este resultado era demasiado goloso no ponerlo conforme a la edad, porque se ve una diferencia con la edad, pero esto desde luego no es la evolución que uno espera, la evolución secular de una binaria, ni mucho menos. La otra cosa que me llamó la atención es que mencionaste que alrededor de estrellas binarias estrechas o espectroscópicas, los discos sobreviven, quedan más tiempo. De terciarias. De hecho, con la binaria espectroscópica no. Okay. Necesitamos la tercera. Bien, ok, entonces. Y esto sugeriría que
se forman planetas más pesados, no sé, ¿no? No está claro, porque de hecho los resultados que está obteniendo Paula, que es la que está haciendo todas estas simulaciones, es que el polvo no... o sea, claro, tienen los granos de polvo pequeños que están acoplados con el gas, ¿ya? Y tienen la misma distribución, pero no hay asentamiento de polvo. El polvo es menos eficiente en coagular. Igual no tenemos toda la física, por supuesto no hay ningún código de formación planetaria que tenga toda la física metida, ¿no? Pero de momento la densidad de polvo no aumenta en el disco, en el plano medio del disco, que es lo que uno esperaría. Entonces, el disco vive más. Ahora, si forma planetas, no está nada claro. Lo primero que pensamos es, efectivamente, vamos a tener más superjúpiters y cosas así, porque hay mucho más reservoir de gas durante más tiempo para que puedan migrar adentro, afuera, y tener runaway accretion y todo lo que hace falta. Pero por los resultados que está obteniendo Paula, no está tan claro. El polvo no se comporta como pensábamos que se iba a comportar. Pero eso todavía es trabajo en proceso, pero es, desde luego, sorprendente. No estamos viendo lo que pensábamos que íbamos a ver. Muy interesante, gracias. ¿Y alguien tiene una otra pregunta? Bien, si no, de nuevo, gracias por aceptar y muchas gracias por esta charla súper interesante. Y nos vemos la próxima semana para algo de completamente distinto. Un inciso, por casualidad, ¿tiene la nueva versión del disco? Porque yo no la he visto, yo he visto la anterior, pero no sé si tienen la nueva. ¿Me das un minuto? Porque lo tengo arriba. Sí. Da un minuto. Voy a aprovechar. No pude evitar sonreír que a una persona que estudia sistemas estelares le contamine las observaciones de una galaxia, ¿no? Ya. Es, por una vez por lo menos. Oh, acá hay Samuel. Voy a sacar los audífonos. No puedo mover. A ver. Es gigante. Es gigante, pero es plegable. Bueno, es plegable una vez. Después, una vez que lo montas, para poder mandarlo a la gente. Hicimos todo, el bolso y todo, igual es como un origami. Y se convierte como en una cajita así, que así es como lo enviamos. Qué bueno. Y lo estuvimos montando con un par de personas, de hecho 2 de ellas con ceguera total y otras solamente parcial, porque igual hay que juntar todas las piezas, pero encajan. Y tienen números en relieve de dónde va. Es el Claro, para que luego ellos lo puedan montar también cuando les llega. Claro, no sé si ves ahí. Sí. Están los números, todas las piezas que van juntas tienen los números y tienen como el mismo sistema de encaje. Entonces, una vez que encajan uno, ya los pueden encajar todos. Entonces, este es el disco, claro, en su versión lleno de gas, en su versión... Espera, que se me movió todo. El planeta, que el planeta ya se me ha caído, es una bolita que en este ya no ha sobrevivido, no tengo idea dónde está porque es como de 1 milímetro y a mí me desapareció, con el disco de asteroides dentro, que tiene también mucha textura, no sé si lo ves. Ah, sí. Tiene una textura súper distinta de las partes donde todavía hay gas. Igual tiene textura, pero es otra... Claro, que la versión anterior no tenía eso. No, para nada. Para nada. Y sobre todo el último disco, el disco de escombros, igual, para dar la idea de que ya no es nada homogéneo ni nada. Y tiene, la tontera, pero no sé si lo veis ahí, tiene la estrella, es un LED que calienta un poquito, pero muy poco. Es bien seguro, pero igual se calienta un poquito. Entonces también da un poco la idea. Qué bueno, está genial, enhorabuena, Amelia.
Está muy bueno. Es nuestro bebé. Claro. No, y el libro a mí me encanta igual. Bueno, claro, es un mamotreto enorme, pero porque Claro. la parte de tinta, Ocupa un montón. claro, la parte de tinta es hasta aquí, solo. Después es todo el braille, porque ocupa muchísimo, pero está entero y después están los videos igual con el audio. Así que no, estamos, la verdad es que estamos súper contentos con esta cosa. Bueno, y esta es mi gata. Perdón. Pero sí, una vez que ya teníamos el nuevo diseño fue cuando empezó toda la pandemia y fue como, ahora es inventarlo. Ya que lo habíamos diseñado totalmente entero, ahora hay que hacerlo desmontable para poder enviarlo, porque si no, no, así es demasiado frágil enviarlo montado. Sí. Pero está genial. A ver si ahora imprimimos más y os mandamos uno. Claro, aquí lo recibimos con gusto. Para usarlo, pero vamos a necesitar a alguien que lo explique. Aunque bueno, está los... Me ofrezco Vamos a totalmente. necesitar entrenamiento para explicarlo. Yo voy con el disco. Eso. Bien. Bueno, voy a cerrar el grabado.